y vamos a dejar al pastor Elliot directamente desde Manhattan, New York, para el mundo entero. Dios les bendiga a todos. Espero que esta noche se encuentren muy bien de salud y que estén prosperando sus almas. Ahora, esto es garantizado para que su alma prospere el alimento de la palabra de Dios. Estamos hoy, vamos a cubrir el punto número 6 en el libro de Vicón, página 244, para los que tienen el libro de texto. El juicio judío, Mateo 26 del 57 al 68. Pero antes, como de costumbre, vamos a dar el repaso de la clase de la semana pasada, que fue punto número 5 en el Monte de los Olivos, Mateo 26 del 30 al 35. Y si usted presta atención a estos repasos, pues usted fácilmente puede hacer su reflexión. Letra A, predicción de la negación de Pedro, Mateo 26 del 30 al 35. Cantar salmos es una ordenanza del Evangelio, Efesios 5, 19. Después de la cena, salieron hacia el monte de los olivos. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús había advertido fielmente a sus discípulos tocante al camino que tenía por delante. Ahora les dijo que aquella noche todos le abandonarían. Dejarían a su maestro para salvar sus vidas. Se cumpliría la profecía de Zacarías. Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Zacarías 13, 7. Pedro lo interrumpió para asegurar al Señor que aunque los otros pudiesen abandonarlo, que él nunca haría tal cosa. Jesús corrigió aquel nunca a esta noche 3 veces antes que el gallo cante. El impetuoso discípulo lo negaría 3 veces a su maestro. Pedro insistió que preferiría morir con Cristo antes de negarlo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Letra B, la oración en Getsemaní, Mateo 26 del 36 al 46. Después de entrar en Getsemaní, lo que significa prensa de aceite, Jesús dijo a 8 de los 11 discípulos que le acompañaban que se sentasen y esperasen. Y luego tomó a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, más adentro del huerto. Comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia. Esto lo podemos ver profetizado en Salmos 42, 11, Salmos 43, 5. Le dijo con franqueza a Pedro, Jacobo y a Juan que su alma estaba abrumada de una tristeza mortal. El sin pecado cargaría nuestros pecados por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Y iba a ser hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. No es sorprendente que dejase a los tres y adelantándose un poco entrase más en el huerto. Nadie podría más compartir su sufrimiento y orar su oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Deberíamos recordar sus palabras en Juan 12, 27 al 28. ¿Cuál fue la respuesta? No hubo ninguna. El cielo se mantuvo en silencio. Volviendo a los discípulos, los halló durmiendo. Su espíritu estaba animoso, pero su carne era débil. No nos atrevemos a condenarlo cuando pensamos en nuestras propias vidas de oración. Velad y orad para que no entréis en tentación.
De nuevo se apartó y oró por segunda vez, expresando sometimiento a la voluntad del Padre. Bebería la copa del sufrimiento y de muerte. Cuando vino a ellos por segunda vez, otra vez dormían. Lo mismo sucedió la tercera vez. Él oraba, ellos dormían. Fue entonces que les dijo: dormid pues y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos pecadoras. Jesús dijo: levantaos, vamos, no en huida, sino para hacer frente al enemigo. Letra C, traición y arresto. Mateo 26, del 47 al 56. Mientras todavía hablaba, no hubo reposo para él durante su pasión. Judas actuó como guía de los que lo prendieron a Jesús, Hechos 1:16. Vino Judas con una banda armada con espadas y palos. Quizás las almas simbolizaban la determinación de los principales sacerdotes y ancianos de capturarlo sin dejarle posibilidad alguna de escape. Lucas capítulo 4 del 28 al 30. El beso, el símbolo universal de afecto, iba a ser prostituido a su uso más bajo. Iba a identificar al maestro con él mismo. Exageradamente, Judas le dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le llamó amigo, literalmente compañero, que significa el que come pan con el otro. Salmo 41:9. ¿A qué vienes? ¿A qué vienen esas espadas y esos palos? Por cuanto se habían visto frustrados antes cuando intentaron en otra ocasión de echarle mano. Había sido entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Hechos 2:23. Entre todos ellos solo tenían dos espadas. Lucas 22:38. Y parece ser que una de ellas en las manos de Pedro, y a él le pareció que este era el momento de usarla. Tenía gran celo por Jesús, pero no era, según el afecto perfecto, el conocimiento. Según el perfecto conocimiento. Romanos 10, del 2 al 3. Jesús reprendió a Pedro: en el reino de Cristo, las victorias no se logran por medios carnales. Jesús sanó el oído de Malco. Lucas 22:51. Juan 18:10. Luego Jesús recordó a las multitudes cuán incongruente era que viniesen contra él con armas. Cada día se sentaba con ellos en el templo. Entonces habían podido capturarle fácilmente, pero no lo habían hecho. Jesús sabía que la maldad humana estaba solo logrando cumplir el plan de Dios. Y hasta aquí el repaso del punto número 5. Tenemos una hora exacta para terminar el punto número 6. Vamos a tratar de terminarlo antes de la hora. Amén. Punto número 6, el juicio judío. Mateo 26 del 57 al 68. ¿Quién quiere leer? Papito, léelo rapidito.
Amén. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, pues puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros se abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Amén. Gracias, hermano Papito. Ahora Amén. vamos a entrar a la lección. La pastora Mari va a leer letra A ante el Sanedrín, el primer párrafo. Bendiciones a todos. Antes el Sanedrín, Sanedrín. Mateo 26, 57 al 68. La gente que había aprendido a Jesús lo condujo ante Caifás, el sumo sacerdote, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. El Sanedrín o concilio 57, Pedro, a pesar de haber sido censurado por tratar de defender al maestro, le seguía de lejos. Probablemente ahora estaba dándose cuenta de que la situación era seria. Amén. Gracias, hermana Marilyn. Jesús sufrió 2 juicios principales, un juicio religioso ante los gobernantes judíos y un juicio civil ante las autoridades romanas. La combinación de los relatos de los 4 evangelios nos muestra que cada juicio tuvo 3 etapas. El relato de Juan del juicio judío, Juan 18:13, nos muestra que Jesús compareció primero ante el suegro de Caifás, Anás. El relato de Mateo comienza con la segunda etapa en casa del sumo sacerdote Caifás. Los miembros del Sanedrín estaban reunidos allí. Ordinariamente, a los acusados se le daba la oportunidad de preparar su defensa. Sin embargo, aquellos desesperados judíos, desesperados guías religiosos, en su precipitación, privaron a Jesús de cárcel y de justicia. Isaías 53:8. Negándole de todas las maneras un juicio justo. Los miembros del Sanedrín exhibieron un total descuido de las normas bajo las que se suponía que tenían que actuar. No debían reunirse de noche ni durante ninguna de las fiestas judías. No debían sobornar a testigos para que cometieren perjuicio.
no se debía emitir una sentencia de muerte hasta haber transcurrido una noche. Y sus veredictos no eran vinculantes, excepto si se reunían en el patio de piedra labrada en el área del templo. En su anhelo de librarse de Jesús, las autoridades judías no dudaron en quebrantar sus propias leyes. Caifás era el juez presidente. Aparentemente, el Sanedrín actuó a la vez como jurado y acusación, lo que era irregular, por decir poco. Jesús era el acusado y Pedro era un espectador desde una distancia segura. Se sentó con los guardias para ver el final. Sigue, hermana Madeline. Todo el concilio, compuesto por los principales sacerdotes, ancianos y escribas, buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Estos líderes estaban tan decididos a marcarlo que estaban dispuestos a valerse de cualquier falsedad para condenarle. Pero aún eso intentó fracasó, pero aún este intento fracasó porque los testigos falsos no se ponían de acuerdo en las historias que urdían. ¿Sigo? No, hasta ahí está bien. Los gobernantes judíos tuvieron graves dificultades para encontrar falso testimonio contra él. Hubiesen tenido mayor éxito si hubiesen cumplido su obligación previa en el proceso judicial y hubieran buscado pruebas de su inocencia. Finalmente, dos testigos falsos presentaron un embrollado relato de las palabras de Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2 del 19 al 21. Según los dos testigos, él había amenazado con destruir el templo de Jerusalén y luego reconstruirlo. En realidad había estado prediciendo su propia muerte y subsiguiente resurrección. Los judíos empleaban ahora aquella predicción como excusa para matarlo. Mire, los asuntos del Señor son totalmente espirituales. Estos guías religiosos estaban totalmente ciegos. Ellos no podían percibir que el Mesías, Jesús, Jesucristo, el Cristo, Emanuel, Dios con nosotros, estaba hablando de su propia crucifixión, de cómo él iba a ser el cordero inmolado que se iba a entregar por toda la humanidad. Jorge Molina. Una pregunta que tengo. Yo creo que usted había mencionado la razón espiritual de la razón de por qué el Señor dijo que iba a reconstruir el templo. Era espiritual, pero yo quiero a ver si, ¿qué era qué significaba eso espiritualmente para el Señor? Bueno, eh, el Señor Jesús estaba prediciendo su muerte, su pasión. Básicamente, él estaba hablando de su cuerpo de sí mismo. Y entonces, pues, los líderes religiosos, como ellos estaban buscando cualquier asunto, cualquier motivo, mire, esto viene desde muy hacia atrás. ¿Qué es lo que el pueblo judío estaba esperando? El foro está abierto. ¿A quién estaba esperando el pueblo judío? Al Mesías. Ok, al Mesías. Y de acuerdo
a los judíos cómo este Mesías iba a ser, qué clase de persona este Mesías iba a ser. Un rey, Ok, Jorge Crespo, dale, contesta. Un guerrero. Un guerrero, el hijo de David, como David fue un guerrero que puso a Israel prácticamente en el mapa. Amén. Fue un guerrero poderoso, pues ellos estaban esperando un guerrero que viniera a tumbar al gobierno romano y para establecer su reino terrenal. Y ese es el asunto de los judíos aún hoy en día. Ellos no quieren tener nada que ver con el cielo. Ellos, lo de ellos es aquí en la tierra. Ellos quieren un reino terrenal. ¿Y cuántos saben que ellos van a tener esa oportunidad? Amén. Eso lo aprendimos con la pastora Yaro. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Sí, pastora Yarolin. Sí, podemos ver, según Mateo escribe, que tenían testigos, falsos testigos. Primeramente, cuando Judas betrays Jesus, Traiciona. lo traiciona con el beso. Esto está sucediendo de noche. Eso es contra la ley. Eso no estaba supuesto suceder como leyó el pastor Helio. No estaba supuesto suceder. So, ahora lo arrestan, pero no tienen una razón por el arresto de él todavía. So, ahora están viniendo falsos testigos, ellos están como maquinando qué es lo que vamos a decir, que tenemos, we need a good reason, necesitamos una razón válida. Y la razón válida fue de los últimos dos testigos que dijeron, él dijo que va a destruir el templo y lo va a volver a... Y ahí, pues, esa fue la excusa que ellos quisieron usar. Y lo que hicieron fue que malinterpretaron lo que él dijo, porque Jesús estaba hablando de su persona y no del templo actualmente. Amén. Por eso es que ellos decían, imposible, ¿cómo tú dices que este templo tú lo vas a derribar si nos tocó más de 40 años en edificar este templo? Una imposibilidad. ¿Por qué? Porque ellos no podían percibir los asuntos del Señor porque estaban ciegos. Eran ciegos, eran guías de ciegos. Amén. Pastora Maren, continúe el próximo, finalmente, porque esto tiene que ver con lo que leí. Finalmente, dos hicieron una acusación en común. Acusaron a Cristo de haber dicho, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Por supuesto que Jesús nunca había dicho tal cosa. Fue probablemente una falsa interpretación de algo que se relata en Juan 2. Vamos para Juan 2:19. Léelo, Jorge Crespo. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. So, imagínense, mire, léete el verso 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Sigue hasta el 22. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Usted ve y no te vayas lejos, que los discípulos, básicamente, hasta esta altura, ellos también no sabían lo que Jesús estaba hablando.
hasta esta altura, porque ellos estaban esperando, sí, pastora. Pastor Eli, y que el templo para ellos era lo más importante, porque sin el templo ellos sentían que no podían tener comunicación con Dios. El templo era para ellos muy necesario. So, el Jesús venir a decir que lo va a destruir, ya ellos estaban, este tipo está loco and we gotta get rid of him because he got people following him. Amén. Hablando de esa forma. Y sin embargo, miren cómo es Dios, que después del año 70 el templo se destruyó por completo y todavía no hay templo desde el año 70. Quiero que Amén. sepan. Amén. Mire, así están muchas personas hoy en día, básicamente. ¿Cuántos han escuchado personas decir, oh, mira, que el altar es santo, que el altar es santo, tú no te puedes trepar en el altar, sí? Dios mío, ¿quién habita dentro de nosotros? ¿O el altar es más santo que lo que habita dentro de ti? La palabra es clara, dice, sé santo porque yo soy santo. Y al Señor habitar dentro de nosotros, donde quiera que usted va, viene a ser un lugar santo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Ahora, si el Espíritu Santo no está morando dentro de ti, pues entonces eso es otra cosa. Ese es otro asunto. Pero si el Espíritu Santo está morando dentro de ti, donde quiera que tú vayas, viene a ser lugar santo. ¿Por qué? Porque un personaje de autoridad entró a ese lugar. Amén. ¿Quién alzó su mano? Papito. Yo personalmente siempre he tenido reverencia al altar de Dios. No porque creo que no se puede uno poner allá arriba, pero porque debe de haber cierta cantidad de respeto. You understand what I'm saying? Sí, sí, no, seguro que sí. Es bien bonito y por favor, no me malinterprete o no me, don't misunderstand me. Es una cosa bonita tener reverencia a la casa del Señor. Es una cosa bonita tener reverencia al altar en la iglesia. Pero yo tengo noticias para ti. El altar de Dios es tu corazón. ¿Ok? Es tu corazón, es tu vida. Y por eso el avivamiento, la santidad empieza en ti. Empieza en ti, y si empieza en ti, empieza en tu casa, empieza en tu trabajo. Y entonces nosotros, como tenemos la luz de Cristo, una ciudad asentada, somos cada uno de nosotros para que el hombre vea la luz de Cristo que está en nosotros. Pero sí debe de haber cierta reverencia cuando, no solo en el altar, cuando entramos a la casa del Señor. ¿Entiendes? Pero algo que tenemos que tener muy claro, que el altar de Dios no mora en manos, en morada hecha por manos humanas. Dios mora en el corazón. Amén. Vamos a continuar la lectura. Sari, continúa la lectura. El próximo párrafo. Okay. Finalmente, dos hicieron una acusación en común. Acusaron a Cristo de haber dicho, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Por supuesto que Jesús nunca había dicho tal cosa. Fue probablemente una falsa interpretación de algo que se relata en Juan 2:19. Sigo. El sumo sacerdote retó a Cristo a responder las acusaciones acumuladas contra él, pero el maestro permaneció en silencio.
Finalmente, ese líder conjuró a Jesús para que les hablara de su origen. Bajo su compulsión, Cristo les replicó, tú lo has dicho. Encontramos la misma expresión en el verso 25. Carr escribe, esta es una fórmula de asentimiento, tanto en hebreo como en griego, y en ese sentido todavía se emplea en la Palestina. Jesús entonces agregó una declaración elevadamente apolítica en cuanto al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, típico sustituto judío por Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto era lo que se esperaba que hiciera el Mesías. Amén, gracias, hermana Sari. En medio de estas acusaciones, Jesús no habló. Como oveja que va delante de sus trasquiladores, está muda. Tampoco él abrió su boca. Isaías 53:7. El sumo sacerdote, irritado por su silencio, le pidió respuesta, pero Jesús se mantenía en silencio. Qué difícil es para nosotros mantenerlo en silencio, ¿ah? Pero qué bonito es cuando nos mantenemos en silencio y permitimos que el Señor pelee nuestras batallas. Amen. Me ha costado mucho. Me ha costado mucho. ¿A cuánto le ha costado mucho? Nos ha costado mucho, mucho, mucho aprender esa lección. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, eso quiere decir, te impongo juramento por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. La ley de Moisés exigía que un judío testificase cuando fuese puesto bajo juramento por el sumo sacerdote. Levítico 5:1. Mire, Jesús vino a cumplir la ley o abrogar la ley. Él vino totalmente a cumplir la ley. Pues entonces no es que el sumo sacerdote le estaba metiendo presión, es que como Jesús tenía que cumplir la ley a su totalidad, Jesús tenía que dar una respuesta, porque eso lo demandaba la ley. Y entonces, ¿usted cree que Jesús no iba a dar su respuesta al sumo sacerdote? Sí, porque él le conjuró y utilizó la ley para que Jesús le diera su respuesta. Como judío obediente bajo la ley, Jesús respondió, así es como acaba de decir. Y luego afirmó su condición de Mesías y su deidad de manera aún más explícita. Y además os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Realmente, en esencia, estaba diciendo, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, como lo has dicho. Mi gloria ahora está en cuerpo humana, parezco solo un hombre más. Me veis en mis días de humillación, pero viene el día que vosotros los judíos me veréis como el glorificado, igual a Dios en todos los respectos, sentado a su diestra y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Qué usted cree de esa respuesta que le dio Jesús? El foro está abierto. Para los judíos, se lo voy a hacer fácil. Para los judíos, ¿esto era una blasfemia, sí o no? ¿Por qué? Aquí mucha gente dijeron que sí. Dígame por qué. ¿Por qué era
una blasfemia. Porque ellos estaban esperando que el Mesías que viniera sea de la descendencia de David. ¿Sí? Pero, ¿por qué? ¿Por qué era una blasfemia? No, pastora, yo sé que Por- usted sabe. Porque Jesús siendo hombre se hacía creer Dios. Sí, porque Jesús, siendo hombre, se estaba haciendo igual a Dios. Y para los judíos eso es una blasfemia imperdonable. Eh, Hermana Wendy, léase los próximos 2 párrafos. El efecto de las palabras de Jesús fue electrificante. Caifás rasgó sus vestiduras. Esto es lo que el sumo sacerdote, esto es lo que sumó sacerdote, bajo circunstancias comunes, no podía efectuar la prohibición de la ley, pero la costumbre que los requería al oír una blasfemia tal vez haya brotado alrededor de la primera centuria. Ya no había más necesidad de testigos. Ahora mismo habéis oído blasfemia. No sería blasfemia el pretender ser un Mesías humano, que muchos esperaban, pero el sumo sacerdote había puesto bajo juramento al Señor para que él les dijera, si él era el Hijo de Dios. Él había respondido afirmativamente. Esto con el resto del verso 64 nos muestra por qué el Sanedrín pudo condenarle por el delito de blasfemia. Sigue para el próximo. Después de interrogar a Jesús, el tribunal respondió, es reo de muerte. Las acciones que siguieron son un triste comentario sobre el nivel ético del judaísmo en aquellos tiempos. El que los líderes religiosos de la nación se rebajaran en acciones indignas, tales como escupirle la cara, abofetearle y darle de puñetazos, nos muestra el fracaso del judaísmo. El verso 68 se aclara a la luz de Lucas 22:64, donde se menciona que después de venderle los ojos le preguntaban quién era el que había golpeado. Amén. Gracias, hermana Wendy. Caifás no se perdió el significado de las palabras de Jesús, que había hecho alusión de una profecía mesiánica de Daniel. Seguía yo mirando en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de muchos días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7:13. La reacción del sumo sacerdote demuestra que comprendió que Jesús estaba afirmando igualdad con Dios. Juan 5:18. Vamos para Juan 5:18. Léelo, hermana Madeline. Juan 5:18. Amén. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Mire, esto era una de en remojo que le tenían a Jesús. Ellos iban a hacer lo que fuera para tratar de agarrar a Jesús en algo. Se rasgó las vestiduras sacerdotales como señal de que el testigo había blasfemado. Sus inflamatorias palabras al Sanedrín daban por supuesto que Jesús era culpable. Cuando se pidió el veredicto, el consejo respondió, es reo de muerte. La segunda etapa del juicio terminó.
con los juristas golpeando y escupiendo al acusado, luego escarneciéndole para que emplease su poder como Cristo para identificar a sus asaltantes. No solo fue todo el proceso antijurídico, sino que además escandaloso. Los abusos e indignidades que cometieron contra él una vez que fue pronunciada su sentencia. Como no tenían poder para condenarle a muerte y no estaban todavía seguros de que si podrían prevalecer sobre el gobernador para que consintiese en su ejecución, le hacen objeto de todo género de ultraje. Ahora que le tienen en sus manos, le tratan no solo como a quien es reo de muerte, sino como si la sentencia de muerte fuese todavía poco para él. Mire, si usted quiere saber qué fue lo que le hicieron al Señor Jesús, léase Isaías 53. A él le dieron una golpiza, le daban de puñetazo, le quitaron el parecer de hombre de su cara, le arrancaron la barba con su... Y al arrancarle la barba se le iba los trozos de pie, le daban de puñetazo. Los judíos no tenían la autoridad para crucificarle, pero mientras Jesús estuviese bajo su poder, bajo sus garras, ellos iban a hacer con él como gusto y gana le dieron. Y eso fue lo que sufrió nuestro Salvador por nosotros. Imagínense, el Sanedrín eran muchos, más los soldados, más los que estaban presentes. It was a free for all. Dios mío, lo que sufrió nuestro Salvador. Sí, Pastor Ayaro. Y de todo lo que lo acusaron a él, de sanar el sábado, de todo lo que lo acusaron a él, ellos mismos estaban haciendo durante ese tiempo. Amén. Todos los cargos que le estaban poniendo a él, they were breaking during that trial. But they were so blind in their religion that they couldn't see that they were breaking the law with this man. Amen. That's what religion does. Excelente. Sí, Jorge Molina. Ellos no se dieron de cuenta de que Dios mismo mandó a Jesús para salvarlo a ellos mismos. Y ya ellos estaban acusando a Jesús, creyendo que estaba pasando por Dios, y Jesús lo que estaba haciendo era la obra de Dios para ellos mismos, para salvarlo a ellos de la muerte y los pecados. Y no se dieron de cuenta de eso. Amén, pero te voy a corregir en esto. No es que él se estaba creyendo que se estaba pasando por Dios. Él es Dios. Él es Dios, pero ellos no lo podían ver por su ceguera espiritual. Es lo que quería decir. Sí, amén, amén. Excelente. Dale, Jorge Molina, léete letra B, negación de Pedro. Los primeros dos párrafos. Negación de Pedro. 26, 61 al 75. Mientras actuaba el tribunal antes Caifás, Pedro estaba sentado fuera en el patio. Así dice el griego. Se le acercó una criada con la acusación: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pedro lo negó, asegurando: no sé lo que dices. La página pega. Sí. Entonces, para escapar de ser visto por la brillante luz del fuego, se deslizó hasta
el vestíbulo. Pero aquí otra muchacha lo acusó y dijo a los que estaban alrededor de él, también este estaba con Jesús el Nazareno. Volvió a negarlo, diciendo, esta vez no conozco al hombre. Y lo juró. Ahora Pedro era culpable de perjurio. Después de un rato, los que andaban por allí, le dijeron, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Una traducción mejor diría, porque tu acento te pone de manifiesto. Los galileos hablan con acentos diferentes a los de Judea. Era fácil para la gente de Jerusalén reconocer cuando les hablaba un galileo. Amén, gracias, hermano Jorge. Amén. Había llegado la hora más oscura de Pedro, mientras, sí, pastora Yaron. Casali, tenemos que leer los versos bíblicos de esa partecita. Ok, vamos. Oh, ¿verdad? No lo leímos. Excúsame. Sari, léete Mateo 26 del 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Gracias, Sari, y gracias, pastora Yaro, for catching that. Había llegado la hora más oscura de Pedro. Mientras estaba sentado fuera en el patio, una joven se le acercó y le acusó de ser seguidor de Jesús. El pecado de Pedro. Las malas compañías nos llevan a pecar. Pedro fue tentado y atrapado. Negó a Cristo y sintió vergüenza cuando fue llamado a reconocerle. Él cayó en pecado por sorpresa, no en forma intencional, como Judas. La conciencia debería ser para nosotros como el canto del gallo, para hacernos recordar de los pecados que habíamos olvidado. Apenas sabemos cómo actuar en situaciones difíciles si fuésemos dejados a nosotros mismos. Por tanto, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Desconfiemos todo de nuestros corazones y confiemos totalmente en el Señor. ¿Qué es lo que Pedro seguía recalcándole a Jesús? Aunque todos te dejaren, yo jamás te dejaré. Sí, pastor Ayaro. Antes de Jesús ser entregado, él estaba hablando con Pedro y él le dijo a Pedro, el enemigo
te está zarandeando y yo estoy orando por ti. Queriendo decir que el Señor ora por cada uno de nosotros. Hermano, el pecado siempre va a estar en la puerta queriendo to knock us down, porque unfortunately vivimos en este mundo caído. Pero es necesario que tengamos esto bien claro en nuestra mente, que Jesús intercede por ti día y noche. Él está a la diestra del Padre y Él ora por ti y por mí. Y tenemos como ejemplo el capítulo de Juan 17, que ahí vemos como Jesús ora por todos nosotros. Amén. Amén. Y yo creo que te estás refiriendo a Lucas 22:31. Dice, vamos a leerlo porque está bueno. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. O sea que, mire qué revelación poderosa. Satanás no te puede tocar. Él tiene que pedirle permiso al Señor para tocarle, para tocarte. Y cuando viene la prueba ante ti, es porque Dios ya lo permitió, porque Él intercedió por ti a la diestra del Padre. Así que todo ataque que venga a ti es porque el Señor te va a poner en un pedestal para que tú brilles para Él. No es para tu destrucción. Amén. Así que poderoso texto. Sí, Pastor Wilson. No, excelente. Oh, amén. Estaba alabando. Está bien. Yes. Ok, qué bueno. Molina. También este Señor amonesta a uno, porque el Señor sabe cuando el enemigo te quiere atacar contigo mismo, tu familia. El Señor te amonesta para que tú ores. Amén. Porque yo he sentido eso. Siempre que el Señor amonesta, me levanta a las 3, las 4, las 5 de la mañana y no quiero que se sale el pecho, pero cuando pasa eso, me tiene orando y cuando ven a ver, pasa algo, como alguien de mi familia, pasa algo. Y yo he probado eso, yo he sentido eso. Amén. Amén. Poderoso. Mira, lo más bonito es ser obediente. Pero qué mala es esta carne que se cansa de nada. ¿Ah? Cuando tiene que ver con los asuntos del Señor, se cansa rápido. Pero yo me acuerdo cuando yo era un fanático de baloncesto, básquetbol, yo podía estar horas jugando y después llegaba para acá y estaba pegado de la televisor porque no me perdía los juegos. So, imagínense, lo que mientras más tú le das a tu carne, más la carne se alimenta. Pero mientras más tú le das al espíritu, más el espíritu crece y se fortalece. Y volviendo a Pedro, aunque el Señor le advirtió, aunque el Señor le dio la fuerza, aunque el Señor rogó por él, Pedro falló. No falló una, no falló dos, más falló 3 veces. Ahora, la gran diferencia entre Pedro y Judas, ¿cuál fue? ¿Alguien quiere compartir? Sí, Virgen. Que Pedro se arrepintió, tuvo chance de arrepentirse, pero Judas no. Sí, Judas se arrepintió. Bueno, sí, pero ¿cómo le puedo decir? Te voy a ayudar. La acción que siguió al arrepentimiento. Amén. Lo más importante es cuáles van a ser tus hechos después de la caída y el arrepentimiento. Amén. O tú vas a utilizar esa caída para destruir
a ti mismo y destruir a los tuyos alrededor de ti, o tú vas a utilizar esa caída como una herramienta para poder sacar a otro del hoyo. Amén. Y eso fue la gran diferencia entre Pedro y Judas. Sí, Pastor Ayaro. What's the word for regret in Spanish? Regret, remordimiento. Arrepentimiento. No, porque por eso mismo, porque Remordimiento. porque Pedro repente, pues cuando tú te arrepientes, tú viras y no sigues ese camino. Pero cuando tú tienes un regret y no es un arrepentimiento, no viras, sigues el mismo. En otras palabras, Judas, he had a regret for what he did, but he didn't repent. Peter repented. Amén. Amén. It's just it's two words and I don't know how to use them in Spanish. Excelente, excelente. Vamos a seguir el próximo párrafo. ¿En dónde nos quedamos? Donde dice cuando Pedro. Ok, esto no lo han leído. No lo han leído. Ok, pues Virgen, léete esos dos párrafos para terminar con esta letra B. Cuando Pedro se encontró realmente arrinconado, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. No podría interpretarse como usando palabras blasfemas, pero lo que realmente significa es que él estaba pronunciando sobre sí las maldiciones de Dios si no les estaba diciendo la verdad. Y lanzó un juramento que así era. Ahora se había hecho culpable de doble perjurio. Entonces, enseguida cantó el gallo. Pedro recordó que el maestro habría predicho lo que acababa de hacer y saliendo fuera lloró amargamente. Eran lágrimas de arrepentimiento genuino, como lo demuestra lo sucesivo de su vida. Cuando Pedro afirmó tenazmente que jamás negaría a su Señor, era sincero, pero él no conocía las profundidades de depravación de su propia alma. La experiencia de su negación a Cristo se lo reveló. Él debía prepararse a esperar con otros, el ser llenos con el Espíritu Santo en Pentecostés para tener un corazón limpio y ser leales por completo a su Señor. Amén. Gracias, hermana Virgen. Amén. Ya no era suficiente con una simple negativa. Esta vez la confirmó con juramento y maldición. No conozco al hombre, y cantó el gallo. El deprimido discípulo se acordó de lo que el Señor le había dicho y saliendo fuera lloró amargamente. La pena por el pecado no debe ser ligera, sino grande y profunda. Pedro, que lloró tan amargamente por negar a Cristo, nunca lo volvió a negar, sino que lo confesó a menudo frente al peligro. El arrepentimiento verdadero de cualquier pecado se demostrará por la gracia y el deber contrario. Esa es señal de nuestro pesar, no solo amargo, sino sincero. Los evangelios registran al menos 6 diferentes negaciones de Pedro. Pero antes de entrar a esto, quiero abrir el foro. Cuando usted realiza que usted ha pecado contra Dios, yo no sé de ti, pero yo me siento bien, pero que bien mal. Bien, pero que bien mal. Me siento como que he defraudado al Señor. Like I have let him down. Y
Y así tiene que ser en la vida del creyente, porque es una diferencia en el verdadero discípulo cuando usted falla, porque todos estamos propensos a pecar, estamos propensos a fallar. Ahora, esa es la gran diferencia de tú fallar y de tú practicar el pecado. Porque ya cuando tú entras en una rutina de practicar el pecado, ya como que tu cuerpo, como que it builds antibody, anticuerpo, para contrarrestar a, a básicamente el sentir que te da el Espíritu Santo en ti. ¿Entiendes? Y básicamente esto fue lo que le pasó a Pedro. Pedro lo negó 3 veces, pero cuando él realizó que el gallo cantó, entonces ahí sí acordó de lo que su maestro le dijo. Por eso es que es tan importante esta clase, porque mientras más nos empapamos de la palabra del Señor, más el Espíritu Santo utiliza esa palabra y te la trae a memoria. Pero si tú no estás lleno de palabra, ¿qué te va a traer a la memoria? Por eso es que nos tenemos que empapar y llenar del conocimiento de la palabra del Señor. Los evangelios registran al menos 6 diferentes negaciones de Pedro. Número 1, ante una muchacha. Mateo 26, del 69 al 70. Marco 14, del 66 al 68. Número 2, otra muchacha. Mateo 26, del 71 al 72 y Marcos 14, del 69 al 70. Número 3, la muchedumbre que estaba allí. Mateo 26, del 73 al 74. Marcos 14, del 70 al 71. Número 4, un hombre. Lucas 22, 58. Número 5, otro hombre. Lucas 22, 59 al 60. Número 6, un siervo del sumo sacerdote. Juan 18, del 26 al 27. ¿Alguien necesita que se lo repita? Loida, ¿tú alzaste la mano? Oh, porque tienes la manita en el screen. Ok, pues si estamos claros, se cree que este es diferente de los otros porque dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? De los otros no se cita que dijese esto. Vamos a entrar rapidito a la letra C en Mateo 27 del 1 al 2. Este rapidito lo podemos cubrir en menos de 10 minutos. Si la pastora Wanda Mercado me puede leer Mateo 27 del 1, versos 1 y 2. Mateo 27, 1 y 2. Sí. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Amén. La tercera
Wanda, Pastora Wanda, léete el párrafo de Beacon, la letra C, sesión de la mañana en el concilio. Sesión de la mañana en el concilio. La reunión del Sanedrín por la noche era ilegal. Así que el consejo se reunió durante el día para dictar la sentencia oficial sobre Jesús. Los judíos no tenían permiso del gobierno romano para ejecutar a nadie, excepto el caso de un extranjero que invadiese los recintos sagrados del templo, es decir, que pasase más allá del atrio de los gentiles. Todo lo que podía hacer el Sanedrín era atar a Jesús y enviárselo a Pilato para su enjuiciamiento final. Poncio Pilato era gobernador o procurador de Judea. Amén, gracias, hermana Wanda. Estamos aquí en el 32, ok. La tercera etapa del juicio religioso tuvo lugar ante el Sanedrín por la mañana. No debía completarse ninguna causa en el mismo día en que se había iniciado, excepto si el acusado quedaba absuelto. Estaba ordenado que pasase una noche antes de pronunciar el veredicto para que hubiese oportunidad para que surgiesen sentimientos de clemencia. ¿Usted cree que el Sanedrín siguió sus propias reglas? No, ¿verdad que no? Se reunieron de noche, ellos actuaron como jurados y como fiscales. Y entonces, aún más, le dieron una paliza que le quitaron el parecer a él. Le daban de puñetazo y le arrancaban las barbas. Era totalmente ilegal lo que estaban haciendo. En este caso, los guías religiosos parecían empeñados en ahogar todo sentimiento de clemencia. Sin embargo, debido a que los juicios nocturnos eran irregulares, convocaron una reunión por la mañana para dar validez legal a su veredicto. Oye, pero esta gente, they had a hat full of tricks. Ah, papito. Ellos, como saben que era una irregularidad de reunirse por la noche y mucho menos en unos días feriados que eran los días santos de ellos. Amén. So, para darle un poco de validez, de credibilidad, hicieron una reunión por la mañana. Bajo la autoridad romana, los gobernantes judíos no tenían autoridad para aplicar la pena capital. Por eso, ahora los veremos apresurando a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, aunque sentían un profundo odio contra todos los romanos, estaban dispuestos a usar este poder para dar satisfacción a un odio mayor. La oposición a Jesús une entre sí a los más severos enemigos. ¿Y quiénes eran los más severos enemigos? El pueblo judío y el pueblo romano. ¿Por qué? Porque el pueblo romano los tenía bajo yugo y el pueblo judío estaban esperando su Mesías para que los liberase. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Si no hay, pues la pastora Desi para dar final a esta clase. Gracias, pastor. Excelente, excelente, excelente esta clase. De verdad que la disfruté de maravilla. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos disfrutaron esta clase? Amén. Rápidamente, pues les quiero recordar que no se olviden que los que todavía deben reflexiones, que por favor se pongan al día con sus reflexiones, porque ya prontito nos toca
la próxima reflexión del capítulo 11. ¿Ok? Y pues yo no creo que ya hay más anuncios. Recuerden que el sábado hay Radiovisión. El domingo estamos de nuevo en el templo, donde seguimos la serie La Unidad que trae avivamiento. Amén. ¿Nadie tiene ninguna pregunta, ninguna duda sobre lo que hoy se habló en la clase? Recuerden que también los que van para Christian Legacy, pues ya queda pocas semanas, y los que van a quedarse aquí, sí, tenemos servicio ese domingo. Voy a parar la grabación.